Hola amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Miguel y desde Tucumán, Argentina, vengo a contarles sobre electricidad y magnetismo. Para que la electricidad exista, los cuerpos deben tener carga, pero como sabemos, los átomos que los forman son eléctricamente neutros, ya que la carga positiva de sus protones se anula con la carga negativa de sus electrones. Entonces, para cargar un cuerpo positivamente se le quitan electrones y para cargarlo negativamente se le agregan. Cuando cargamos un cuerpo positivamente decimos que tiene un potencial positivo y cuando cargamos un cuerpo negativamente decimos que tiene un potencial negativo. Entonces, entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de potencial. Si los conectamos mediante un conductor, los electrones pasarán del cuerpo con potencial negativo al cuerpo con potencial positivo. Entonces, acabamos de generar corriente eléctrica. Ahora hablemos de la tensión. La tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. En física se usa el término diferencia de potencial y en tecnología utilizamos la palabra tensión. Como ya te habrás dado cuenta, la tensión es la responsable de la corriente que circula por un circuito. Por ejemplo, en un enchufe hay tensión pero no hay corriente. Solo habrá corriente cuando conectemos algo a este. Lo mismo pasa entre los dos polos de una pila. Hay tensión pero no hay corriente. La corriente fluirá cuando conectemos algo a la pila y los electrones tengan un medio por el cual fluir. A medida que los electrones pasan de un punto a otro, la tensión es cada vez menor, porque cada vez hay menos diferencia de potencial. Cuando esta tensión llega a cero, se dice que la pila está agotada. Para que esta tensión no se agote, existen los generadores, pues tu enchufe siempre tiene tensión. Estos generadores son dínamos, alternadores, pilas, baterías, acumuladores, entre muchos otros. Estos electrones que fluyen por un conductor no son siempre los mismos, es decir, que tienen una intensidad. Esto es lo que se denomina intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un punto específico de un circuito en un segundo. Esto se mide en amperes. Un ampere equivale a 6,25 trillones de electrones por segundo en un punto determinado de un circuito. Estos electrones, cuando van por el conductor, van muy a gusto. No es así en todas las partes del circuito. Hay elementos del circuito que impiden el paso de estos electrones. Esto es lo que se llama resistencia eléctrica, que se define como el impedimento que tienes algunos elementos del circuito hacia el paso de los electrones. Esta es la ley de Ohm y nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a su intensidad dividida por la resistencia. Esto nos dice que A más R menos I. ¿Esto para qué sirve? Nos sirve para calcular la resistencia de algunos elementos dentro de un circuito. Pero ¿de qué nos sirve calcular la resistencia? Calcular la resistencia nos sirve, por ejemplo, porque si tenemos un elemento que solo soporta 9 volts y nosotros tenemos una corriente de 12 volts, entonces antes de que la corriente llegue a ese elemento le ponemos una resistencia que solo permita que pasen 9. Entonces a este receptor solo llegarán 9. Pero esta corriente, al circular por un circuito, genera un efecto muy útil, muy hermoso, que es que genera un campo magnético. Por ejemplo, si ponemos una brújula a la par de un cable por el cual circula una corriente, la brújula se alineará con el campo magnético del cable. Esto es lo que se conoce como el efecto Oersted. Pero ahora, ¿qué es el campo magnético? El espacio físico donde tienen lugar todas estas fuerzas que anteriormente nombramos es lo que se denomina como campo magnético. Este campo magnético se forma, por ejemplo, entre los dos polos de un imán, el polo norte y el polo sur. Todos los imanes tienen dos propiedades muy particulares. La primera es que atraen a los hierros y los retienen, que es lo que se llama efecto de atracción. Y la otra es que si se pueden mover libremente, se orientan en posición norte-sur, que es lo que se llama efecto de orientación, que es lo que se utiliza en la brújula. Los polos de un imán son los puntos de máxima atracción, el polo norte y el polo sur. Si experimentamos con dos imanes, observamos que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Ahora, si intentamos dividir un imán, en cada punto de división volveremos a generar dos polos opuestos, jamás podremos separar los polos. Si seguimos dividiendo esto, la parte más pequeña que podamos dividir, o sea la molécula, también estará magnetizada. Los átomos de todos los elementos ferromagnéticos están desordenados. Cuando acercamos un imán permanente,
todos los polos se alinean y el efecto magnético se hace visible, se exterioriza, porque hay cada vez más polos norte apuntando en la misma dirección. Como ya vimos, el efecto de campo magnético también se puede generar gracias a una corriente eléctrica. Lo que hacemos es crear una bobina, que consiste en una serie de espiras a la vuelta de un material ferromagnético, y al circular la corriente, el campo magnético se crea. Esto es un electroimán. El telégrafo fue creado por Samuel Morse en 1837. Emplea una corriente eléctrica y una bobina que genera un campo magnético para codificar mediante pulsos palabras en código Morse. Eso fue todo por el momento. Si les gustó, dejen su me gusta por aquí abajo. Y nunca dejen de aprender. Hasta pronto.